Hola, ¿cómo están? Como tú sabes, durante esta semana hubieron manifestaciones en Lima, en Arequipa, en varias provincias por todo el Perú. Y lamentablemente en esta semana fallecieron dos jóvenes, a quienes llamaron héroes del Bicentenario. Uno de ellos era Inti Sotelo, de 24 años, y Brian Pintado, de 22 años. Los diarios informan que Brian murió a recibir 10 perdigones en la cara, el cuello, el brazo y en el tórax. Y por otro lado, Inti Sotelo murió a recibir 4 impactos y uno de ellos justo en el corazón. Hablando un poquito de Brian, dice que Brian vivía con su padre y con su abuelita. La triste noticia lo recibió su abuelita. Ella cuenta, dice que no sabía que su hijo, que su nieto, iba a ir a la manifestación. Así que solo le dijo, abuelita, voy a salir. Y bueno, dame mi propinita. Y bueno, la abuelita le da su propinita y ella cuenta que se va contento cuando ella le dice, cuídate, hijito. Pero lamentablemente fue la última vez que lo vio y que le saludó. Ella cuenta que lo recibió de su madre cuando tenía tres años. Era su nieto y lo crió como su hijo. Tomando en cuenta esta triste historia, te hago una pregunta. ¿Cuál podría ser el desastre más terrible e irreversible que le puede suceder a una persona llevándolo a la desesperación en esta vida? Pienso que podría ser la muerte. Ver a una persona partir, que ya no lo volverás a ver, puede producir un dolor tan profundo que muchas personas pueden ir a la depresión y muchas veces pueden llegar al suicidio. La abuelita de Brian tuvo una gran tristeza de despedirlo a este joven que lo crió como si fuera su hijo. Lo bueno es que le queda el consuelo de su hijo, el padre de Brian. Tengo una pregunta. ¿Qué hubiera sido si la abuela hubiera sido viuda y el joven que murió hubiera sido su hijo y el único del cual dependía su sustento? Hubiera sido una situación desesperante. Pero lo bueno es que no fue así con esta señora, pero sí fue con la viuda de Naín. La Biblia cuenta de una mujer viuda que perdió a su hijo, el único hijo que tenía. Y no solo esto, sino que era el único medio de su sustento. Pero con esta pérdida que muestra esta señora, esta viuda, dice que estaba llevándolo para ser enterrado y justo en el camino se encuentra con Jesús. Pero al encontrarse con Jesús, ella no sabía que se iba a encontrar con una esperanza inesperada. Ella no sabía lo que iba a suceder. Esta historia está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17. Leemos el versículo 13 que dice, y cuando el Señor le vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Versículo 14 dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Verso 15, Lucas 7:15 dice, y entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. La esperanza vivificante de Cristo es un mensaje de esperanza y poder para las personas que están en desesperación y debilidad. Resucitó a este joven con el poder de su palabra. Y su palabra, el poder de su palabra, le trajo esperanza a esta señora, a esta mujer viuda. ¿Sabes qué? Así también el Señor nos puede dar esperanza a nosotros con el poder de su palabra. La trágica y desesperada situación de esta viuda, Jesús le trajo esperanza, pero una esperanza con poder. En el libro de Hechos 13:15 dice que Jesús es el autor de la vida. 1 Corintios 15:26 dice que Jesús destruyó la muerte. Estos versos no significan que nosotros no vamos a morir, pero lo que significa es que no vamos a permanecer en muerte, sino que vamos a resucitar, porque Jesús ofrece vida eterna y la promesa de la resurrección y un reencuentro con nuestros seres queridos. Jesús es la esperanza para la muerte. Por otro lado, la Biblia dice las razones por las cuales morimos. ¿Sabes por qué morimos? Porque morimos. Según Romanos 5:12 dice que morimos porque somos pecadores. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
También la Biblia dice que nosotros estamos espiritualmente muertos por causa de nuestros delitos y nuestros pecados. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero por medio de Cristo podemos tener vida espiritual. Efesios 2:5 dice, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es por eso que este mundo necesita ser evangelizado. Cuando decimos evangelizar, nos estamos refiriendo a un creyente o un grupo de creyentes que llevan la palabra vivificante de Cristo para resucitar a aquellos que están muertos espiritualmente en sus delitos y en sus pecados. Aunque estamos físicamente vivos, pero realmente por nuestros pecados estamos muertos. Por eso no reaccionamos, no escuchamos, no vamos a Dios porque estamos espiritualmente muertos. Y esto nos va a llevar a la muerte física también. Pero Cristo por su poder, por el poder de su palabra, nos quiere dar vida eterna. Cuando Jesús se acercaba, Él dice la Biblia que venía con una multitud. En Lucas 7:11 dice que Él se estaba acercando a Naín y muchos de sus discípulos iban con Él y dice una gran multitud. Pero por otro lado también dice la Biblia que habla de otro grupo de personas, otra multitud que estaba con la viuda. Lucas 7:12 dice que estaba la señora viuda, y que había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces esta multitud, la que estaba con Jesús y la multitud que estaba con la viuda, nos da una enseñanza. Nos enseña que cuando Jesús está ausente, la multitud de la viuda, hay desesperación, hay muerte. Pero cuando hay una multitud donde la de Jesús, en la que está Jesús, nos habla de que Jesús está presente, significa que hay esperanza. Yo quiero preguntarte, ¿en cuál multitud estás? ¿En la viuda, donde hay desesperación, o en la multitud, donde está Jesús y donde hay esperanza? Todos aquellos que siguen a Jesús, que están en Jesús, tienen esperanza, mas no así en el grupo donde Jesús está ausente, porque lo rechazan, no quieren nada con Jesús y lo hacen a un lado. Ahí habrá desesperación. Sabes que existe una poderosa esperanza, y solo en Jesús existe esta esperanza para nuestra condición desesperada. La muerte viene, o sea, la muerte, otros desastres en esta vida. Necesitamos una esperanza, y la esperanza en Jesús viene de tres cosas. La primera viene de su compasión, viene de su gracia y viene por el poder de su palabra. Déjame hablarte primeramente de la primera. Existe, número uno, una esperanza que proviene de su compasión. Lucas 7:13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Él dice que se compadece de ella. Él vio la condición de esta mujer. La palabra compasión está relacionada con la palabra entrañas, que se refiere a nuestros órganos internos. Lo que nos está diciendo es que la compasión de Jesús era un sentimiento interno que provenía de lo más profundo de su ser. Su compasión no fue como buenos modales o simplemente una simpatía por el dolor. No, su compasión era profunda. Él entendía el dolor que estaba sufriendo esta mujer. Por esto dice en el libro de Hebreos 4:15, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Él sabe lo que pasa con nosotros. Es por eso que en el versículo 16, Hebreos 4:16 nos dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más le necesitemos. Acércate a Jesús si hay desesperación o algo está pasando en tu vida. La vida se había quedado sola y la soledad intensifica la desesperación. Pero solo en Cristo Jesús se encontró esperanza a su desesperación. Pero esto provino de su compasión. La compasión de Cristo trae esperanza. Cuando Jesús se acerca, le dice, no llores. Y sabes que Jesús, al decir esto, hubiera sido insensible si Jesús no hubiera hecho algo al respecto en cuanto a su condición. Pero tú sabes que Jesús sí hizo algo. Ahora, por otro lado, cuando le dice no llores, no está diciendo que no debemos llorar cuando alguien muere o fallece. Lloramos porque queremos a esa persona. Es más, Jesús mismo lloró cuando falleció Lázaro.
Pero cuando Jesús le dice a la mujer, no llores, prácticamente le estaba diciendo tiernamente, le estaba diciendo así, mujer, mírame, yo puedo hacer algo sobre la causa de tu dolor. Y lo hizo. Eso es prácticamente lo que le estaba diciendo. Mujer, no llores. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Mírame, porque yo puedo hacer algo por causa de lo que te está pasando. Y ¿sabes qué lo hizo? Le devolvió a su hijo. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque tiene compasión. Porque Él sabe, Él entiende nuestros dolores, Él entiende nuestras necesidades. Y Él quiso ayudar y Él mostró su amor, Él mostró su compasión. Y por eso le devolvió a su hijo. Número 2, existe una esperanza que proviene de su gracia. Cuando hablamos de gracia significa que Dios da, concede sin pedir nada a cambio. Él lo da de pura gracia. Jesús, se menciona más en Lucas 7:14, dice, y acercándose, dice que Jesús toca el féretro. Y los que le llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dice que tocó el féretro, donde estaba el muerto. La tradición judía decía que si alguien tocaba a un muerto, quedaba ceremonialmente impuro. Pero en realidad Jesús, en vez de contaminarse del muerto, Él traspasó vida. Esto nos enseña que Jesús no nos rechaza. No rechaza a aquellas personas que están en pecado, sucios en sus pecados, contaminados en sus pecados. Si alguien viene a Jesús, Él no se va a manchar de esto, ni tampoco nos rechaza o nos repudia. Al contrario, Él va a traspasar su vida, va a traspasar su perdón, va a traspasar su limpieza a todo aquel que se acerca a Jesús. Si te das cuenta de la historia, en ningún momento notamos que la mujer le pide ayuda a Jesús. Nadie le habla acerca de ella. Nadie le dice, esta mujer se lo merece. Nadie le dice. Nadie habla como que si esta mujer merecería algo de ayuda de parte de Jesús. Realmente este milagro provino de su gracia. Es porque Él quiso hacerlo. Es porque Él quiso conferirlo. Fue la gracia de Cristo que le dio esperanza a esta mujer. La esperanza para esta mujer provino de Cristo y no dependió absolutamente de ella, como si ella se lo merecía. Jesús no le sanó a su hijo o no le resucitó a su hijo porque ella se ganó un premio o porque se mereció, era una buena mujer. No dice esto. Todo tiene que ver con Jesús. Jesús es el que hizo todo. No fue en correspondencia porque Jesús le debía algo. Jesús quiso hacerlo por gracia. Efesios 2:5 dice, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La esperanza que existe en Cristo es por gracia y no depende en absoluto del pecador. En otras palabras, el Señor nos salva, nos lleva al cielo, nos da perdón de pecados, no en respuesta a porque te lo mereces o porque lograste hacer algo, eres un buen hombre, una buena persona, cumpliste mandamientos, hiciste lo mejor con tu familia y con los demás y por eso Dios te recompensa y te lleva al cielo. No, Dios no nos salva así. Él nos salva de pura gracia, y Él concede la salvación a todo aquel que confía en Él. Es por eso que murió en la cruz por nuestros pecados, sino ¿para qué hubiera muerto? Él murió para perdonarnos, Él murió para darte vida eterna, y lo que Él pide de ti es simplemente que creas y que le recibas y que confíes y que te arrepientas de tus pecados. Y Él por gracia te dará salvación, no porque te lo mereces, sino porque Él hizo todo en la cruz. La salvación no depende de ti. Depende de Cristo y Él ya lo hizo y solo tú lo que tienes que hacer es confiar en Él y creer en Él como Salvador. La salvación es siempre un acto de Dios por su gracia de impartir vida y nunca al hombre imitando la vida. No podemos ser cristianos imitando la vida cristiana. Somos cristianos al recibir la vida por gracia cuando nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestra vida a Jesús. Número 3, existe una esperanza que proviene de su palabra. Existe esperanza que viene de su palabra. Interesante lo que dice en Lucas 7:14, dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Jesús le habla al joven, le dice, joven, a ti te digo, levántate. Jesús le dice al joven que estaba ya muerto, que estaba siendo llevado para ser enterrado, le dice, joven, a ti te digo, levántate, y el joven resucita. Más adelante, en otra ocasión, en el libro de Lucas 8:54, Jesús le habla a una niña que acababa de morir y le dice, muchacha, levántate, y también lo resucita.
Pero no solo eso, en el libro de Juan 11:43, Jesús llama por nombre a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera, y también lo resucita. Mira, cada vez que Jesús resucitó a un muerto, lo hizo de la misma manera, hablándole, llamándole para que volviera a la vida. Fue solo su palabra que vivifica y da vida a los muertos. Su palabra tiene poder. Y la palabra, su poder, el poder de su palabra resucitó a este joven, dándole esperanza a la mujer. Su palabra tiene poder para dar esperanza. La palabra de Dios, la palabra de Cristo tiene poder para dar esperanza. Un comentarista llamado Agustín, él dijo algo interesante en cuanto a la resurrección de Lázaro. Él dijo así, si no hubiera llamado por su nombre, o sea, Lázaro, todos los muertos habrían resucitado al imperio de la palabra del Señor. Es por eso que Jesús, cuando resucita a estas personas, se dirige a ellos. Al joven le dice joven, a la niña le dice muchacha y a Lázaro le llama por su nombre. Porque según este comentarista dice que si tan solo hubiera llamado y pronunciado resucita, todos los muertos hubieran resucitado. ¿Por qué? Porque su palabra tiene poder y su palabra puede dar vida, la cual da esperanza. Su palabra puede darnos vida espiritual. Por eso necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos escuchar su palabra porque da vida. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo no te invito a que conozcas una religión o que te cambies de religión. Te invito a que tú conozcas a Jesús, su palabra. Las Escrituras hablan acerca y dan testimonio de Jesús. Conoce, porque a través de su palabra, que tiene poder para darte esperanza, para cambiar tu vida, tiene poder. Su palabra escrita, la tenemos en la Biblia, en las Escrituras. Óyela, escúchala, para que el Dios del cielo te dé vida eterna. La palabra de Cristo tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder porque el universo existió por su palabra. En la Biblia, en Génesis dice, y dijo Dios. Solo Él decía y las cosas se hacían. El centurión, en Lucas 7:7, le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi criado sanará. Dios lo dijo y se sanó. Lo que Cristo decía, se hacía. Su palabra tiene poder para cambiarte, para vivificarte, alentarte, animarte, ayudarte en las cosas, en los problemas que estás, en la desesperación que te encuentras. Su palabra tiene poder para ayudarte. Por eso dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Agrega en Isaías 55:10 que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. En otras palabras, cuando la palabra es hablada, la palabra de Dios es hablada, siempre produce algo, siempre provoca algo en los corazones de aquellos que escuchan y oyen, porque tiene poder. No vuelve vacía. Si tú con intención, con mucho interés, con un corazón abierto, escuchas la palabra, con interés, te abres y abres las Escrituras, escuchas la palabra, algo va a tener que suceder en tu corazón. Su palabra no vuelve vacía, porque su palabra tiene poder. El poder de la palabra de Dios nos da una gran esperanza porque puede traer cambios a nuestras situaciones desesperadas. ¿Quieres cambiar tu situación desesperada? Oye la palabra de Jesús, créela, recíbela y habrá un cambio. Es por su palabra que podemos tener vida espiritual. Por lo tanto, es por ello que los creyentes debemos dirigir a otras personas a la palabra de Dios para que tengan vida. En una ocasión, un hombre llamado Gaylord Kambarani. Este hombre era secretario general de la Sociedad Bíblica de Zimbabue. La historia cuenta de este hombre, Gaylord, que él vendía Biblias, estaba ahí con los Nuevos Testamentos, cuando llegó un hombre que le estaba tratando de dar un Nuevo Testamento. Este hombre dijo, bueno, si me lo das, yo me lo voy a fumar. Voy a agarrar las hojas y me lo voy a fumar. Y él le llega a decir, ok, te lo doy, pero prométeme que antes de fumártelo, pues por lo menos lo vas a leer.
Y él dijo, ok, y convinieron. Y prometió que iba a leerlo antes de fumárselo. La historia cuenta que pasó por unos 15 años, cuando este hombre Gaylord dice que está en una conferencia, habían pasado 15 años, y cuando estaba ahí el conferencista, y cuando estaba hablando este conferencista, de repente se dirige a Gaylord y le apunta con él y dice, este hombre no me reconoce, pero hace más o menos 15 años que este hombre me encontró y me quiso dar una Biblia. Yo le dijo que si te lo recibo me lo voy a fumar. Y este hombre me hizo prometer que antes de fumármelo pues tenía que leerlo. Así que me fumé a Mateo, me fumé a Marcos, me fumé a Lucas, y cuando llegué a Juan 3:16, que habla acerca de que Dios envía a su Hijo, que da vida eterna a todo aquel que cree en Él, no pude más seguir fumando. En este momento creí, entregué mi vida al Señor, porque me di cuenta que su palabra tiene poder. Desde ese día me convertí al Señor y ahora le sirvo y predico su palabra, porque no puedo resistir al poder de su palabra. ¿Sabes qué, amigo, amiga? La palabra de Cristo tiene poder. Dio vida a este joven, dio esperanza a esta mujer, porque su palabra tiene poder. Jesús te invita a que le entregues tu vida. Jesús te invita para que tú le sirvas, para que tú le entregues tu corazón y tu vida. No te quedes tú como estás. Su palabra tiene poder, tiene compasión por ti y quiere dártelo por gracia. Yo te invito entonces a que entregues tu vida, a que entregues tu corazón, a que le entregues todo tu ser a Él, porque Él vino a morir en la cruz por tus pecados. Él te comprende y sabe por lo que estás pasando. Él sabe tu condición desesperada, pero Él trae esperanza a esa condición desesperada. Y puede hacerlo. No solo se acerca y te da la mano y te abraza y se duele contigo. No, Él puede cambiar la situación. Él puede cambiar esa situación porque tiene poder. Su palabra tiene poder. Te animo entonces a que confíes en Él y le entregues tu vida a Cristo Jesús. Te invito a que lo hagas ahora.